Muchas gracias a ustedes, de verdad, siento un gran privilegio, el privilegio de estar aprendiendo de UBACH, realmente. Considero que son unos hermanos y unas hermanas, pero con tantas virtudes, tantas capacidades, tanta vocación, que cada vez que me ha tocado interactuar con ustedes, aprendo de ustedes. Supongo que deben tener errores también como todos los seres humanos, ¿no? Alguno debe haber por allí. Pero en mi caso personal me he sentido siempre enriquecido, así que es un privilegio. Quiero traerles a usted, señor presidente, pero a todos los hermanos y a las hermanas, realmente un saludo muy grande de la Alianza Mundial Bautista. Y cuando digo traerles, a veces me pregunto qué estoy diciendo con eso, porque en realidad ustedes también son la Alianza Mundial Bautista, lo somos todos, así que yo no porto de ninguna manera particular esto como algo mío, sino que lo que quiero decir es que represento a una familia bautista fundada en el año 1905, que representa, fíjense ustedes, a 240 convenciones y uniones en 126 países y territorios que comprenden aproximadamente 47 millones de creyentes bautizados en nada menos que 169.000 iglesias en el mundo. Así que representamos algo, y una de las cosas más bellas que representamos es todas esas maneras en donde nuestros hermanos y nuestras hermanas están dando testimonio de Cristo alrededor del mundo. Por cierto, esto a mí siempre me ha llamado la atención, porque uno ve cómo hay unidad a pesar de las grandes diferencias que poseemos, culturales, socioeconómicas, inclusive en la cultura en donde estamos, inclusive el entorno religioso de cada uno. Algunos de nuestros hermanos viven en países con un altísimo porcentaje de algún tipo de religión y otros con un altísimo porcentaje de otra religión totalmente distinta, y sin embargo servimos unidos al Señor. Algunos viven en guerra continua, viven en persecución continua, otros viven en situaciones límites al nivel de la pobreza, otros están económicamente de forma más estable. En fin, quiero decir, hay tal diversidad que uno podría pensar, pero es difícil formar una familia. Sí, claro que lo es, pero también es bellísimo y es aleccionador. Y quiero invitarles, y luego paso a la meditación de hoy, a un evento que habremos de tener en forma virtual, lamentablemente. Todavía la pandemia no se ha superado y no sabremos qué va a pasar durante el año, pero en los días 7 al 10 de julio, 7 al 10 de julio, la Alianza Mundial Bautista va a tener su Congreso Mundial virtual. Esto va a ser muy lindo porque por primera vez vamos a hacerlo de esta manera. Y si bien todos desearíamos vernos en la cara literalmente, personalmente, al menos esto tiene una ventaja, y es que posiblemente podamos alcanzar, estamos deseando que así suceda, el número de representación de países y de convenciones más grande que la historia nuestra bautista haya tenido, porque quizás por este medio, de esta forma, sí podamos estar representados nuestros hermanos y nuestras hermanas de estos muchísimos países en estas tantas diferencias que decíamos. Para mí va a ser hermosísimo ver de qué manera nos vamos a arreglar con nuestros idiomas, con nuestros horarios, con nuestras maneras de pensar cada cosa de cada una de las temáticas. E inclusive, fíjense, nos pidieron el otro día la posibilidad de mostrar de qué manera las iglesias nuestras en América Latina están haciendo la tarea del reino de Dios. Hay un interés en ver de qué manera el pueblo latinoamericano, las iglesias nuestras, están sirviendo al Señor. Hay algo rico en el pueblo nuestro. Inclusive me pidieron, fíjense qué cosa, a ver si podía haber alguien que les hablara en inglés.
en el sentido de mostrar que no solamente los latinoamericanos hablamos a otros latinoamericanos, sino que podemos hablarles a otros hermanos y a otras hermanas, dada quizás nuestra experiencia como iglesias. Así que les invito 7 al 10 de julio, obviamente estoy hablando de este año, por supuesto, ¿no es cierto? Va a ser un privilegio estar con ustedes. Bueno, un privilegio. Gracias, pastor. Gracias, hermanos y hermanas. Quiero ahora sí invitarles a leer la palabra del Señor. Por favor, hermanos, hermanas, acompáñenme en Romanos, la epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, el versículo número 2. Mi meditación es una invitación que me formulo a asumir un compromiso con la voluntad de Dios, asumir un compromiso con el reino de Dios, donde la voluntad de Dios se hace efectiva. El alcance máximo de esa voluntad de Dios, uno podría decir, está el reino, o está Dios reinando, está Dios gobernando, y queremos, como dice el texto aquí, comprobar cuál sea esa buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿La vive usted? ¿La vive su iglesia? De alguna manera está pudiendo decir, estoy obedeciendo esa voluntad. Alguien decía el otro día, la verdadera obediencia se demuestra cuando se concreta aquello que Dios está buscando. Ahí uno podría decir que se aprendió lo que Dios desea, se puso en práctica, se ejecutó, se vive y se sigue creciendo y madurando aquello que es la voluntad de Dios. Entonces, leo Romanos, el versículo dicho. Fíjense qué fuerte. Voy a ir como rumiando la palabra, masticándola a propósito para que cada palabra pueda penetrar en su verdadera hondura. Dice así, no os conforméis, palabra fuerte, muy interesante, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos, algunos traducen en pasivo, sed transformados, por la renovación de vuestro entendimiento, miren qué palabra interesante, de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, no su voluntad, no la voluntad de su congregación, que debe estar en línea con esta, no la voluntad de algún líder de ningún tipo, sino la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Leo el texto de corrido. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y deseo asumirles, o invitarles a asumir mejor, un compromiso. Un compromiso de alguna manera es dar una respuesta positiva, voluntaria, integral a una invitación que alguien nos formula. En este caso, es el compromiso de comprobar cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y llamaré a nuestro compromiso el compromiso con el reino de Dios, porque donde quiera que se haga lo que Dios quiere, ese es su reino en un sentido, no es mi reino, es el reino de Él, es donde Él gobierna, donde Él dirige, donde Él tiene derecho a resolver, derecho a aplicar, derecho a juzgar, derecho a amar, etcétera, etcétera. El alcance de esa voluntad de Dios de alguna manera es su reino. Por eso el compromiso que quiero charlar con ustedes es ese compromiso con esa voluntad de Dios. Y la primera cosa que quiero considerar con ustedes, ¿qué incluye nuestro compromiso? ¿Qué voy a comprometer a la voluntad de Dios? ¿Qué voy a incluir en ese compromiso de seguir su voluntad, de obedecer su voluntad, de ejecutar su voluntad? Una aclaración. Nuestro compromiso con el reino de Dios tiene derecho a ser requerido por Dios mismo porque Él es la autoridad, porque Él es poderoso, porque Él es justo, porque Él es libre, porque Él es amoroso, porque Él es sabio, porque Él es santo. Entonces, ¿por qué puede Él requerir mi compromiso
de seguir su voluntad, porque Él es todo eso y es mucho más. Entonces parto de este hecho. Sí me comprometo delante de Él porque Él es la autoridad, porque Él es el que gobierna, porque Él es el que sabe cómo hacerlo, porque es el que tiene la fuerza para hacerlo, porque tiene el amor, la justicia, la santidad para poder hacerlo. Ahora, nuestro compromiso de ser gobernado por la voluntad de Dios debe incluir todo lo que soy. Reitero, todo lo que soy. No hay aspecto de la vida que quede fuera del gobierno soberano de mi vida, al menos que deba quedar fuera de ese gobierno. Muchísimas veces hemos tenido el déficit de pretender que solo un aspecto de nuestra capacidad humana esté en obediencia al Señor. Pero en realidad, cuando queremos obedecer a la voluntad del Señor, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro resolver, nuestro comportamiento físico, inclusive nuestro relacionarnos, todo debe estar en obediencia a la voluntad del Señor. Uno podría decir, pensar, sí pensar. Sentir, sí sentir. Nuestro grado de relaciones, nuestros compromisos relacionales, sí, todo eso. No hay nada de mí que deba quedar fuera de la voluntad del Señor. Esas maneras de mirar la vida, esas maneras de entender la fe, en donde hay solo un angulito de mi vida, que a lo mejor lo llamamos, comillas, de forma equivocada, espiritual o algo por el estilo, son inadecuadas. En realidad, nuestro ser es todo eso, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que resolvemos, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestro comportamiento, absolutamente todo eso. Entonces, ¿qué debo incluir en mi compromiso de seguirle a Él? Absolutamente todo. Yo debo ver cómo pienso, cómo siento, cómo reacciono, de qué manera me relaciono, qué priorizo, qué no priorizo, qué dejo de hacer. Todo eso debe formar parte de mi vida. Analice, dicho sea de paso usted, si la educación cristiana de su iglesia, si la adoración de su iglesia, si el servicio de su iglesia, si la manera en que encara su inserción con la sociedad, con la cultura, con la manera de ser, responde a esta realidad del ser humano, o si su congregación, su vida, su convención, la nuestra, la alianza, está dividida de esta voluntad de Dios de querer obedecerle con algún aspecto de nuestra vida, pero con otra servir a otro reino, quizás el reino suyo, tal vez el reino mío, tal vez el reino nuestro, pero no el reino de Dios, ¿eh? El reino de Dios es respondido a Dios con la integralidad de nuestro ser. No se le puede responder con, digamos, mi mundo emocional y no mi mundo intelectual, o con mi mundo intelectual y no mi mundo emocional. Cuando yo empecé a mirar así, a veces me alarmaba porque digo, estas reacciones nuestras emocionales están en obediencia a la voluntad del Señor, o decimos ser cristianos, pero hay algo de mí que no está en línea. Estas maneras en que tratamos algunas de nuestras asambleas, o como cada uno lo llame, estos comportamientos nuestros, esta manera de resolver nuestras prioridades, son realmente en obediencia a la voluntad de Dios o están lejos de lo que agrada a Dios. Y entonces pensé, digo, Señor, no tendré que modificar pautas en mi manera de pensar, no tendré que cambiar actitudes de mi mundo emocional que no están agradando, que este enojo mío, esta rabieta mía, esta forma de reaccionar mía, está dentro de lo que agrada a tu voluntad en tu reino o está muy lejos. Bueno, cada uno juzgue ahí qué quiere. Entonces, creo que mi desafío, cuando digo asumir el compromiso, entonces, de responder con todo mi ser, de incluir dentro de la obediencia a la voluntad de Dios, todo mi ser, estoy pensando eso. ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a sentir? ¿De qué manera voy a resolver las pautas de mi comportamiento físico? ¿De qué manera voy a priorizar mis relaciones, etcétera, etcétera? Todo eso forma un paquete que debiera concluir en que lo que debe obedecer al Señor finalmente es la formación de mi carácter. No es solamente en un instante, en un impulso, sino que todo mi carácter debe estar modelado. Cuando digo carácter, digo la manera integral de ser de nuestra persona a la voluntad del Señor. Y eso se trabaja toda la vida, no se trabaja solamente
en un momentito de obediencia, en respuesta a algún gran sermón o a un gran himno o a un gran momento, sino que se va elaborando criteriosamente como un verdadero taller artesanal por parte de Dios, del Espíritu Santo, del liderazgo de Jesús en nuestra vida, en toda nuestra manera de pensar, reitero, de sentir, de vivir, etc. ¿Se entendió este primer concepto? Todo eso tengo que incluir. Pero además, ese compromiso debe referir a todo lo que soy y emprendo en la vida, no solamente en mi obediencia a la voluntad del Señor, en lo que realizo en cuanto a mi familia eclesial o a mi persona personal, sino que efectivamente debo incluir en obediencia a la voluntad del Señor todo lo que yo realizo como persona. Mi propia persona, por supuesto, mi familia, naturalmente, mi propia formación como ser humano dentro de la cultura y de la sociedad, naturalmente. Lo que ha ocurrido muchas veces es que algunas personas parecieran estar trabajando para un pequeño entorno 4x4, pero cuando salen de allí, de ese pequeño entorno, llámese su trabajo, llámese su mundo de negocios, llámese su visión de la vida, llámese su inversión social, o llámese su deporte, inclusive, parecieran ser otras personas totalmente distintas, que son como doble personalidades de la vida espiritual, inclusive en su propia familia. De manera tal que cuando digo entonces un compromiso de obedecer la voluntad del Señor, digo que no habrá ámbito que Jesús no tiene como su ámbito de señorío. El Señor Jesús quiere ser Señor, como decía un famoso teólogo, en todos los rincones del mundo, y no en un momento y no en un espacio. El Señor no es mi Señor solo cuando me muera y vaya a la otra vida. El Señor es Señor de mi vida hoy, aquí. El Señor es no solamente mi Señor cuando estoy en la iglesia, o llámese el templo o el edificio, sino que es el Señor en todos los ámbitos de mi vida. Fíjense que una gran temática olvidadísima por la educación en general en muchos lugares es lo que se llama el trabajo. La gente lo llama el trabajo secular. Díganme ustedes dónde encuentran esa visión en la Biblia, por favor. Es el trabajo de Dios, es el servicio a Dios en todas partes a través del llamamiento que Dios te hace en algún espacio de la vida para honrarle y para trabajar a Él. Es más, hemos dividido el trabajo pastoral del trabajo diverso. Y por supuesto que es diferente, por supuesto. Yo soy pastor hace más de 40 años, así que conozco el oficio, amo el oficio, me dedico al oficio, quiero el oficio, así que no se trata de no hablar bien de la obra pastoral. Claro que sí, pero hermano, usted también tiene un llamado de Dios seguramente, aunque no sea el llamado a lo mejor a ser pastor. Y lo considera de esa manera, está en obediencia al Señor, está sirviendo al Señor a través de la manera en que sirve a Dios y a su sociedad en aquel trabajo que Él le ha dado para que sea el trabajo que usted tiene para con el Señor. O hay gente que dice, uy, no veo la hora de volver a mi casa porque ahí voy a estar con mi señora. ¿Qué? ¿Su señora no es su señora cuando usted está afuera? O cosas así. Bueno, piénselo lo mismo de esta manera. No veo la hora de jubilarme para empezar a trabajar al Señor. Quiere decir que usted pasó la mayor parte de su vida sin trabajar al Señor con su trabajo. ¿Cómo puede ser eso, semejante aberración tan grande? Uno es discípulo del Señor todos los días de la vida y le agrada a Él en el trabajo que realiza como respuesta a la vocación con que Él le ha llamado a usted. Este compromiso, como para cerrar este primer punto, debe ser vivido entonces con intención de misión. El Señor te llama para que le sirvas a Él en todo lugar, como en una verdadera misión dada por el Señor. El Señor está en misión sirviendo, el Señor está trabajando en el mundo donde Él quiere hacerlo y te invita a seguir su voluntad para que también vos seas un verdadero misionero, no en el sentido que a lo mejor lo decimos tradicionalmente, pero en un sentido de misión al propio Señor. Y ahí también tenés que pensarlo. Muchos chicos hoy están estudiando en la universidad y no tienen ni idea de cómo se puede tomar el trabajo que están empleando como verdadera vocación de Dios. Y
en ese caso el estudio terciario ha quedado dividido de toda responsabilidad moral con la cultura. Ese es un temazo para ver, querida convención en Chile, ¿eh? Ustedes están en un compromiso fantástico que Dios les ha dado ahora con esta investigación, no me meto en política, por favor, de la Constitución, pero sí con un compromiso en el nombre de Dios para servir con valores dados por Dios en su país precioso, un país que tienen como para trabajarlo de punta a punta, para que en el nombre del Señor, con Biblia abierta, con inteligencia, con moral del Señor abierta desde la Biblia, desde la palabra del Señor, puedan mostrar al pueblo qué es lo que agrada a Dios. Mostrar al pueblo. No fanatismo, no fundamentalismo religioso de pelea, no, sino mostrar lo que es agradable y perfecto que Dios ofrece para su propio pueblo, para su propia gente, para la gente que habita. Y muchos van a llegar a conversión a través de esto, porque por algún lado empiezan a descubrir eso y ven que es Dios el que está detrás de eso. Entonces, un primer punto, yo incluiría eso, todo lo que soy y todo lo que realizo, para que no quede en ningún ámbito de mi persona y de mi sociedad sin ser de alguna manera presidido por la voluntad de Dios. Buscar entonces qué desea Dios en todos esos ámbitos. Segunda cosa que quiero decir es esta: entrénate, prepárate, fórmate para el reino de Dios. Entrenate, diríamos en castellano porteño de Buenos Aires, entrénate, usa esa palabra porque me parece muy linda y creo que ustedes también la usan como un verdadero técnico de un equipo que provee conocimiento teórico, pero también conocimiento práctico y de aplicación para que un verdadero arte o disciplina o lo que fuera se lleve a cabo. La voluntad del Señor requiere un gran entrenamiento de nuestra parte. Nadie la hace si un entrenamiento consciente y criterioso que incluya una verdadera escuela de vida de formación. Y aún así nos cuesta toda la vida esa formación, porque realmente lleva día por día ese crecimiento. Y cuando uno cree haberlo alcanzado, la palabra del Señor, la vida, nos muestran que todavía no lo hemos alcanzado como Pablo, sino que tenemos que todavía esforzarnos. Entonces, cuando digo entrénate para hacer la voluntad del Señor, digo como un verdadero discípulo de Cristo. El discípulo es el que aprende, es el que sigue, el que es un aprendiz de lo que Cristo enseñó. La comisión de Mateo dice eso: hagan discípulos y enséñenles a guardar todo lo que el Señor había mandado. Él mismo nos enseñó a buscar al propio Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que colabora en ese proceso con nosotros. Y cuando digo discípulo, digo que este entrenamiento, esta preparación, esta formación para hacer la voluntad del Señor va a exigir trabajar, como decíamos, mi mentalidad, mi conducta, mis acciones. ¿Por qué? Porque van a ser la mentalidad, la conducta y las acciones de un discípulo. Y el discípulo es discípulo del Señor mañana, tarde y noche, en todos los eventos de la vida, en la calle. No entrenamos para hacer una tarea eclesial solamente. Claro que lo hacemos para hacer una tarea eclesial de una comisión, de un departamento, de un equipo. Por favor, eso es buenísimo y hay que hacerlo. Pero entrenamos para vivir la vida que agrada a Dios todos los días de la vida, las 24 horas, con todas las cosas que decíamos. ¿Para qué más se entrena a la persona? Para vivir como familia, para vivir como familia. Se han dado cuenta que casi hoy muchas personas no saben cómo es vivir como familia. Una de las cosas notables de la pandemia ha sido que ha vuelto a poner a las personas bajo un mismo techo, personas de una misma familia, o de una cierta cercanía o intimidad, o como quieran llamarlo, y que a veces las personas no se conocen unas a otras. Salía el otro día una propaganda interesantísima, pero muy dolorosa, en donde le preguntaban a los distintos miembros de la familia cosas sobre, en fin, la tele o lo que fuera, y todos sabían, pero cuando le preguntaban a alguien algo sobre el ser querido, no lo sabían. No sabían.
decía, dígame, ¿usted sabe qué cosa es tal? Sí, sí, mire, acá está. Y si no, acá voy a buscarlo en el WhatsApp. Hola Google, decime qué cosa. Y ¡pum! Estaba. Pero lo que tiene que ver con el afecto del ser amado y la profundidad del ser del amado o alguna historia, no, disculpen, no lo sabía. Lo bueno de eso era que de pronto le decían, por ejemplo, al abuelo, abuelo, y ya que, mira, no lo supe, ¿qué es? O el abuelo decía, perdóname, hijo, ¿qué es esto que me están preguntando? Y servía como para activar la familia. Quiero decir que aún algo grave o malo podía servir, ¿no es cierto?, para algo bueno. Pero digo, entonces, ¿cómo aprender a ser familia? Pero todas las cosas debo entrenar a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. No hay nada de mí que deba quedar fuera de eso. ¿Cómo administrar mi dinero? ¿Cómo administrar mi sexualidad? Como ustedes saben, tuvimos un debate muy grande en Argentina hace muy poquitos días sobre el tema del aborto. En el fondo, fíjense, no tiene que ver con una ley, tiene que ver con la vida lo que estaba en discusión, más allá de la opinión de este político, del otro político, de tal legislador, es qué vida queremos, qué vida vamos a llevar, cuál es el propósito de la vida, para qué nos creó Dios, etcétera. Pero como decíamos antes también, ¿qué requiere esa voluntad del Señor? Entrenarme para mis propios trabajos, para mi propia manera de hablar, que no tiene que ver con palabras, sino que tiene que ver con contenidos con los cuales puedo bendecir, con los cuales puedo hacer bien, o al revés, lastimar, herir, etc. Aprender mi civismo. Vamos Chile ahora que le va a tocar ver estos temas. Quiero ver cómo lo hacen con Biblia abierta, con palabra de Dios, no como como una cosa al margen, sino en la viva realidad. Estoy muy esperanzado de lo que el pueblo bautista y pueblo evangélico, confiemos, va a hacer con este aporte. No que van a ser todos, pero que pueden ser de ayuda, no me cabe la menor duda. Y oramos para eso, para que el Señor les guíe. ¿Qué palabra del Señor habrá en ese momento cuando les toque a ustedes decir qué cosa? Su liderazgo debe ser entrenado para responder a la voluntad del Señor. Las elecciones que usted vaya a tener que tomar en su vida. Entonces, el siguiente concepto es que el respetar, el comprometerse por la voluntad del Señor requiere un fuerte entrenamiento. ¿Cómo está la formación en su iglesia? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Cómo está la formación de su congregación, de su persona? Fíjense que cualquier niño, bueno, ahora en pandemia ha sido un poco distinto, aún en Chile, por supuesto, pero un niño va a su escuela primaria, creo que se llama también en Chile, o en la primera parte de la formación, horas por día. Pero si bien el tiempo cronológico por ahí no es necesariamente el más importante, algo significa que tenemos de una manera sistemática como iglesia para formar a nuestra gente a partir de la palabra del Señor y el entrenamiento que tenemos que hacer para cambiar la manera de pensar, de sentir, de vivir de las personas, es contados con los dedos de las manos. A ver, yo no quiero hablar por Chile, yo sí sé lo que vivo en mi Argentina. Son escasas horas de semana que tiene cualquier iglesia de una formación sistemática integral para cambiar la manera de pensar de las personas, para que sea grata esta manera de pensar, siguiendo la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, hay muchísimas cosas para hacer muy buenas. La formación no solamente de la escuela, la formación en los seminarios, ¿sí? Pero no solamente en ese plano, sino en el plano de la vida. ¿Cómo voy a formar? A partir de la palabra del Señor, a partir de la voluntad del Señor. ¿Cómo voy a entrenar? ¿Cómo voy a corregir mi mundo emocional torcido? ¿Cómo mi mundo intelectual? ¿Cómo mi mundo relacional? ¿Dónde me voy a entrenar? ¿Dónde me voy a corregir? ¿Cuáles van a ser las esferas correctivas de mi propia vida? Todo eso es el compromiso que tenemos que asumir. Y me parece un desafío hermosísimo. Y como para terminar, me parece que tenemos que asumir el compromiso de superar barreras. Que esto es difícil, que esto nos cuesta muchísimo, ya lo sabemos.
Me parece que es bueno repetirlo, decirlo, para ayudarnos unos a otros, pero hay muchísimas barreras y algunas de las barreras las ponemos nosotros mismos. Así que no caigamos en la necedad de ponernos más barreras de las que ya se puede presentar en un mundo con una tendencia secularista o de una especie de vuelta hacia una religión del secularismo, como se están dando en muchísimos países del mundo. Entonces, ¿qué compromisos vamos a tener que asumir para superar dificultades? Un montón de ellos. Por ejemplo, uno de los enemigos grandes que tenemos que superar es la presencia de otras demandas, de otros demandantes, que no podrían llegar a tener nunca, pero que sin embargo a veces lo asumen, más demandas sobre nosotros que el propio Señor. Están demandando otras ideologías, otras maneras de ser, con más fuerza, con más vehemencia, con más capacidad de atracción que el propio Señor. Esto lo comprueba en algunos casos, análisis que se hicieron, ¿de dónde abrevan nuestros jóvenes o nuestros adultos? ¿De dónde sacan las ideas para decir esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo que conviene, esto es lo que no conviene? No siempre es de la Biblia, no siempre es de la palabra, porque no hay tal adoctrinamiento, si va de la palabra, o tal formación o tal entrenamiento adecuado. El secularismo va ganando una batalla muy grande y a nivel moral, incluyendo universidades, por ejemplo, evangélicas en el mundo que han tenido un gran prestigio. Yo creo que han ido perdiendo muchas veces influencia en cuanto a la visión de la vida al formar sus propias disciplinas universitarias. Esto es duro decirlo, cuidado, pero es trágico, pero hay que corregirlo. Entonces, esa es una barrera. Otra barrera que tenemos que superar es la imagen desdibujada que estamos dando de Dios. Dios es un Dios que parece poca cosa para algunas personas, de poca monta, de poca trascendencia, si vale la expresión, muy chirle, muy light, muy débil en cuanto a Dios. Escaso conocimiento de Dios, de la santidad de Dios, escaso conocimiento del amor de Dios, de la justicia de Dios. ¿Ustedes se imaginan que pudiéramos nosotros fomentar en nuestra sociedad la justicia de Dios? La justicia de Dios, No estoy hablando del infierno solamente, estoy hablando del aquí y el ahora regido por la preciosa justicia de Dios. ¿Qué distinto sería? El pueblo no lo conoce a veces a eso, porque quizás nuestro propio pueblo evangélico no lo sigue, pero no solamente la justicia, ¿qué decía yo? La santidad, la libertad desde Dios, la libertad que produce Cristo. Cristo es el que produce libertad. Hay una búsqueda desesperada. Entonces, hace falta vivir y aprender de forma práctica cómo va a vivir ese creyente todos los días en cada espacio de su vida. Por otro lado, estoy llegando casi al fin de un minutito, hay compromisos que se confunden con lo que podría ser fascinación religiosa. Hay consumo de material religioso que no es lo mismo que una fe auténtica. Cuidado, podemos correr el riesgo en las iglesias de consumir productos religiosos, desde el merchandising hasta no sé qué cosa que no es mala. ¿Por qué decir que eso es malo? No estoy hablando en esos términos, por favor, no me confundan, pero eso solo no hace a la persona más obediente a la voluntad del Señor, ni mucho menos, es más profundo lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, no es solamente activar puro activismo y pura actividad vorágine religiosa, porque también puede haber consumo de esas cosas. Nosotros vivimos en una sociedad de consumo, consume productos. Cuidado no confundir religión con una fe auténtica que tiene que ver con esta voluntad de Dios que transforma desde adentro hacia afuera la vida para ser otra persona que hace las cosas diferentes. Entonces, no es solamente consumir un producto o una actividad o hacer un plancito A o B o C, por más bueno que sea, por más eficiente, sino ser una persona absolutamente renacida por el Espíritu Santo, transformada bajo el poder de la cruz de Cristo, de la resurrección de Cristo, gobernada por el liderazgo de Cristo, en seguimiento tipo discipulado detrás, bajo la soberanía
del Señor. Es un poquitito diferente realmente. Por otro lado, fíjense, hay compromisos que a veces se debilitan por el propio pecado, ciertamente. Nuestro compromiso a veces se debilita porque no hacemos los cambios que la madurez requiere. Si el cristiano es maduro, tiene que ir haciendo los cambios necesarios para vivir de acuerdo a eso. Tiene que mostrarse un cierto nivel de madurez en la manera de pensar, en la manera de sentir, como decíamos en el primer punto. Y por fin, cuando no incorporamos los aprendizajes necesarios de la voluntad del Señor, no se crece. Y cuando no se crece, efectivamente hay un deterioro de muchísimas cosas. Y entonces aparecen todas las formas de ser que a lo mejor desagradan a Dios y nos desagradan a nosotros también, porque a nadie le gusta vivir enojado todo el tiempo, peleándose con las personas diferentes, no poder formar comunidades sólidas, no poder sembrar algo diferente en la cultura, no poder tener una palabra que sea, desafiante para la cultura en donde estamos, que cambie las pautas conductuales que se viven. Y fíjense, la última cosa que se podría ocurrir es que se saque a Dios del centro y se saque a Dios de todo. Y lo que está ocurriendo, me parece a mí, no me gusta ser alarmista ni nada, pero me parece que es lo que veo tristemente, es que Dios desaparece de la escena en la composición del lugar de muchas personas. Ya no cuenta para algunas personas. Pero que lo haga alguien que no tiene un trasfondo, una preparación, una formación, una militancia cristiana, bueno, es doloroso, es trágico, pero es más o menos lo que ocurre. Pero si se saca a Dios de la realidad por un cristiano, ese cristiano ya de cristiano va teniendo poco. Y a veces las propias iglesias se han encerrado en sus templos, lo cual es un símbolo de haber sacado a Dios de la vida, en la centralidad de la vida. Piénsenlo, no digo que me den razón ni me dejen de tenerla, sino charlando en voz alta con ustedes. Es como que en la composición del lugar, en la elaboración del mundo que buscan, en las formas y en las pautas que viven en la realidad cotidiana, Dios no aparece. Dios no aparece. Dios sí está, digo, a ver, no aparece, quiere decir que en su compromiso con ese Dios yo vivo obedeciendo otras pautas, no a este Dios. No vivo, no siento, no palpito, no resuelvo, no tengo los criterios de este Dios. Y hasta me resulta extraño lo que él enseña, porque no estoy aprendiendo a practicarlo, a entrenarme para vivirlo de esa manera. Entonces se produce como esta dualidad que decíamos. Sí, yo en la iglesia afirmo que creo en Dios, pero mi economía la rijo por acá. Sí, yo afirmo que creo en Dios, pero mi sexualidad más o menos se orienta por acá. Sí, yo digo que creo en Dios, pero estoy enseñándole a mi familia que después de todo no se puede ser cualquier cosa de fanatismo, porque entonces, o lo que fuera, cosas así que realmente en lo práctico hacen que uno viva lejos de la centralidad de Dios en todos los días de la vida. El tiempo se me ha volado, debo cerrar acá, pero me hubiera gustado preguntarles, ¿hay solución a todo esto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nunca el mensaje de la Biblia es desesperanzador, nunca. ¿Hay soluciones concretas? Por supuesto que sí, las ofrece el propio Dios, claro que sí. Yo puedo involucrarme en algo que me haga cambiar y vivir en consonancia con esto. Naturalmente, Dios es sabio, no pediría una cosa absurda, no le pediría ni a usted ni a nuestras iglesias una cosa que no tuviera el valor, la sabiduría, la justicia, la hermosura, la compasión, la bondad, lo que es Dios mismo, claro que sí. Y no solamente es posible, no solamente esos recursos están en usted, como decíamos, sino que los ofrece la fuerza, el poder del fruto del Espíritu, la transformación del Espíritu, el liderazgo del Señor, la conducción del Señor, la consistencia de la palabra del Señor y la verdad misma del Dios a quien servimos. Es posible comprometerse con la voluntad. No solamente es posible, sino que es lo mejor que le puede ocurrir a toda persona y a toda comunidad eclesial. Que así lo pueda hacer usted y que se deleite desde lo profundo hacia afuera en obedecer
de verdad y en ejecutar la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios, es decir, vivir lo más íntegramente posible en su reino. Que así sea. Muchas gracias.